Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada, por San Juan Bosco. San Juan Bosco hizo un resumen de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, en un libro que se llama La Historia Sagrada. Concretamente da la crema, el resumen, lo más importante de la palabra de Dios. Estamos en la séptima época, capítulo 4. Vamos a ver hoy las bienaventuranzas. Después Don Bosco nos habla de la intervención y observancia del buen cristiano, aplicando lo que dice Cristo. Nos habla de los juicios temerarios, nos habla del fin del sermón de la montaña. Jesús salió de los fariseos, habla del juicio universal, recibe la Magdalena, el verdadero amigo de los niños. Todo esto está en este capítulo 4 de Don Bosco. Nosotros vamos a ver esto por pedazos. En el capítulo 5 de San Mateo nos habla de las bienaventuranzas. Y Don Bosco resume diciendo: la predicación del Salvador puede dividirse en discursos, parábolas y milagros. Discursos afirma las cosas, parábolas da como unos cuentitos, pero de ahí saca enseñanza, y milagros, de ahí es hacer las cosas delante de los ojos de la gente. Cuando dice, por ejemplo, el paralítico: hijo, tus pecados están perdonados, allí purifica un alma, pero no se ve. Entonces, para probar que tiene poder de perdonar los pecados, dice que es más fácil decir tus pecados están perdonados o decir levántate y camina. Claro, sanar a un enfermo es más fácil que perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque los pecados solo Dios puede perdonarlos. Entonces dice, para que sepan que tenga autoridad de perdonar los pecados, joven, levántate, camina, toma tu cama y vete a tu casa. Y sano se levanta. Entonces, el milagro es una enseñanza total y absoluta. ¿Así? Entonces, la enseñanza del Salvador se divide en discursos, parábolas y milagros. Indicaremos los principales. Al principio de su predicación, el Salvador Jesucristo llevó a sus apóstoles a la cumbre de un monte. Una oleada de pueblo que lo seguía se reunió a su alrededor para escucharlo. Fue en esta ocasión que pronunció aquel admirable discurso que se conoce con el nombre de Sermón de la Montaña. Entonces, cuando estaba en el valle, había muchísima gente, entonces la voz no llega. Entonces, ¿qué se sube más arriba y la gente de abajo escucha, la voz llega más fácilmente. Sermón de la Montaña, muy famoso. Encierra ese sermón un compendio, un resumen de toda la moral del Evangelio. De hecho, ahí también va a rectificar el Antiguo Testamento. Os fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Yo digo, amen a sus enemigos, por ejemplo. Entonces, encierra un compendio, un resumen de toda la moral del Evangelio. Comenzaremos con las 8 bienaventuranzas, que son las siguientes. Bienaventurados, dichosos, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres de espíritu, no dice los pobres, así corto. Pobres de espíritu, es decir, que no son orgullosos, que no son hinchados de sí mismo, que uno puede, por ejemplo, ser súper rico como Job y ser pobre de espíritu, no tener apego a las cosas del mundo, ¿sí? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, dulces, amables, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de santidad, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, los que perdonan, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, los que no hacen pleitos, gritos. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen, sufren persecución,
son rechazados, calumniados, perseguidos por causa de la justicia. Justicia aquí no es de lo social, es la justicia de santidad, seguir el camino de Dios totalmente. Y bien, de ellos será el reino de los cielos. Y después dice, en el versículo 11 del capítulo 5 de San Mateo, dice, bienaventurados seréis cuando os insulten, persigan, y con mentira digan contra vosotros todo género de mal por mí, no por sus culpas. El malhechor que está perseguido, el menospreciado, no tiene valor. Pero bienaventurados seréis, seréis cuando os insulten por causa de Cristo, por ser cristianos. Alegraos y regocijaos, porque grande será en los cielos vuestra recompensa, pues así persiguieron a los profetas que hubo antes de vosotros. Esto dice las 8 bienaventuranzas en San Mateo capítulo 5. Ahora veamos un poco la explicación de esto, la explicación. Pueden tomar nota, ¿sí? Pobres de espíritu son, ¿quiénes son los pobres de espíritu? 1, son los humildes, que reconocen su propia miseria y naturaleza de pecado. Son los humildes que reconocen su propia miseria y naturaleza de pecado, que son palabras, que con palabras y obras confiesan que de sí propios nada bueno tienen, sino que todo se lo deben a Dios. Entonces los humildes reconocen su propia miseria y naturaleza de pecado, que de sí mismo nada tienen de bueno, sino todo viene de Dios, lo deben a Dios. De hecho, todas las cualidades que tenemos es don de Dios. Por ejemplo, José, hijo de Jacob, el que fue vendido por sus hermanos. Moisés, que fue el poderoso legislador, liberador de los hebreos, humilde. Gedeón también, que en lugar de tener un montón de soldados, solamente con 300 va a la batalla. El rey David, humilde de corazón. Juan Bautista, Pedro. Entonces son humildes de corazón estos. Segundo punto de este pobre de espíritu, son aquellos que no tienen el corazón apegado ni al dinero ni a las posesiones algunas, y que, por lo tanto, sean ricos o pobres, no tienen ningún amor desordenado a los bienes temporales. Entonces, pobres de espíritu son, no importa que sean ricos o pobres, pero que no tienen apego ni al dinero ni a las posesiones de este mundo, ni amor desordenado a los bienes temporales. Por ejemplo, Abraham, que es en este caso Job, que era súper rico, cuando perdió todos sus bienes, incluso sus hijos y sus bienes, dijo, el Señor me los dio, el Señor los quitó, que su santo nombre sea bendito. Si vemos los bienes, ¿por qué no los males? También ponemos el pobre Lázaro, el mendigo, el pobre Lázaro, y los apóstoles dejaron todo. San Pedro dice, Señor, hemos dejado todo, ¿quiere que ofensa? Entendemos bien. Entonces, esto pobre de espíritu. Un pobre mendigo en la calle, pobre no tiene ni un centavo, pero puede ser avaricioso, tener codicia de los bienes ajenos, etc. No es pobre. Pobre de espíritu, no tener. Entonces, pobre de espíritu significa dos cosas: humildad, no tener apego a las cosas de este mundo. Por ejemplo, cuando hay un accidente o algo, uno pierde su carro, su casa, no sé. Pobre de espíritu, Señor, que te pido que tu voluntad se haga. Después la segunda, que dice, bienaventurados los mansos, porque de ellos poseerán la tierra. Los mansos, mansedumbre, mansedumbre. ¿Qué significa esto? Los que son apacibles, benignos, no iracundos. Practican la mansedumbre los que en las contradicciones, ofensas
insultos, no se encolorizan ni se irritan. Repito, practican la mansedumbre, la dulzura cristiana, la amabilidad, los que en las contradicciones, ofensas, insultos, etc., no se ponen en cólera, no sacan las uñas, no van a decir al otro de qué va a morir, no se irritan. Ejemplo, el rey David respecto a Saúl. Saúl, su suegro, lo perseguía por envidioso, y bien, él no, lo trata bien. Absalón, por ejemplo, respecto a Absalón, su hijo que había matado a su hermano, pide perdón, David lo perdona, y después Absalón se rebela contra su padre, toma un ejército, engañó a la gente, quiere ir a conquistar Jerusalén, David quiere huir, empieza la guerra entre la gente de David y la gente de Absalón, ¿y qué dice David a los generales? Bien, sobre todo guárdeme el niño Absalón, no lo mate. No se irrite, mansedumbre. Entonces, practican la mansedumbre los que en la contradicción, las ofensas, los insultos, los problemas, las ingratitudes, la gente no se encoloriza ni se irrita. Y no es fácil, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran. Aquí nos habla de una tristeza agradable a Dios. Tristeza agradable a Dios. Muchas clases de tristezas y de llantos hay en este valle de lágrimas, pero no toda tristeza es saludable, agradable a Dios. Si un hombre, por ejemplo, está afligido porque no ha satisfecho su orgullo, su deseo de venganza u otra pasión cualquiera, esta tristeza procede de motivo pecaminoso y de algún modo es agradable a Dios. Sí. Saludable es aquella tristeza por la muerte de personas queridas, pérdidas de bienes temporales, esperanzas frustradas, que nos deja penetrados de la vanidad de las cosas terrenas y levanta nuestro corazón a Dios después de haber formado en nosotros un espíritu resignado y encendido una devoción verdadera. La tristeza más saludable y más agradable a Dios, esta es. La tristeza más saludable y más agradable a Dios es la de aquellos que renuncian a los pecaminosas alegrías del mundo y se duelen de sus pecados y los del prójimo. Entonces, tristeza que agrada a Dios, los que lloran, tristen, la tristeza más agradable a Dios es la tristeza de las personas que renuncian a las pecaminosas alegrías del mundo y se duelen de sus pecados y de los pecados del prójimo. Por ejemplo, Lot era triste que esta gente fuera tan malvada, tan pecadora en Sodoma y Gomorra. Elías, por ejemplo, el profeta Elías, pobrecito. Jeremías lloraba por su pueblo, por el templo. Judith, Juan Bautista, estos tienen tristeza noble. Otro punto, los hombres codician muchas veces y se afanan por las riquezas, honores, placeres, pero la aspiración más noble es el esfuerzo serio y constante por la virtud y la gracia de Dios, o bien por el aumento de la gracia. Todo pasa, solo la virtud permanece. Noten esto. Todo pasa, solo la virtud permanece. Todo pasa, solo la virtud permanece. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Con otras palabras, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la santidad, porque ellos serán hartos, saciados. Entonces la santidad, por eso desde el inicio hubo cristianos que dejaron el mundo para seguir a Cristo totalmente. Los apóstoles, después discípulos, después todo lo que llamamos los monjes, las monjas, los ermitaños, realmente estos dejaron todo para seguir a Dios y consagrar su vida a la virtud y a la santidad.
Entonces, noten esto, todo pasa, solo la virtud permanece. Ahora un ejemplo. ¿Basta huir de pecados graves y vicios solamente? No. Todo cristiano debe vivir en gracia, en santidad para salvarse. Pero el cristiano más serio busca elevarse en santidad, en santidad, en los tesoros, para adquirir los tesoros del cielo, del cielo. Por ejemplo, los apóstoles, San Andrés, San Juan, dejaron todo, hasta su padre, siguieron a Cristo nuestro Señor, los apóstoles igual. Otra bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, los que perdonan, porque ellos alcanzarán misericordia en el juicio de Dios. Bienaventurados los misericordiosos. La misericordia la practican los que con sincera caridad se apresuran a socorrer al prójimo en sus necesidades corporales o espirituales. Pues hay dos maneras de hacer caridad, espiritual y material. Entonces, misericordia, la practican la misericordia los que con sincera caridad, amor a Dios al prójimo, se apresuran, no son flojos, se apresuran, dan espontáneamente a socorrer al prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Por ejemplo, todos los hospitales, asilos, casas de enfermos, casas de ancianos, casas de locos, casas de niños mismos, todo es obra de caridad cristiana, de misericordia con esas personas que no pueden satisfacer sus necesidades. Y también hay las espirituales, por ejemplo, todos los que rezan por la conversión de los pecadores. Una persona, una religiosa, por ejemplo, un religioso, un anciano, una persona mayor, que no haría otra cosa que rezar por la conversión de los pecadores, y hace grandísima caridad. Los que enseñan el catecismo, por ejemplo, los que instruyen a los ignorantes, los que aconsejan, por ejemplo, una persona está al borde del suicidio, toca la puerta de un sacerdote, padre, bien, el padre debe dejar todo para ir a atenderlo, escucharlo, animarlo y disuadirlo de que haga este paso fatal de la muerte. Entonces, hay 14 maneras de hacer obra de caridad. Por ejemplo, Noé daba el buen ejemplo a la gente, Abraham igual, Moisés, Tobías, el buen samaritano, son gente que tienen misericordia con el prójimo. Y también todos esos cristianos, perseguidos, martirizados, que perdonaban a sus enemigos. Después dice otra cosa interesante: bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. La limpieza del corazón consiste en que alejemos de nosotros todo pensamiento deshonesto, impuro, todo deseo impuro. Esta limpieza de corazón, llamada también la santa pureza, conserva en el hombre la alegría del espíritu, la elevación de los sentimientos, el gusto por lo sobrenatural, fomenta la vida de fe, la vida que brota de la fe y desenvuelve según la fe y conduce a la dichosa contemplación de Dios. Entonces, cuidado, el hecho de pureza de corazón es sumamente importante. La pureza de corazón, primero, su consecuencia final es ver a Dios, vivir con Dios, vivir en la gloria de Dios. Pero también los que viven castidad, los que viven pureza, tienen la alegría espiritual, elevación de sentimientos, son nobles, el gusto por las cosas divinas. ¿Por qué tanta gente no quiere rezar, no quiere ir a misa, no quiere comulgar, no quiere ir a misa? Porque si no son puros, no tienen gusto por lo sobrenatural. Y la vida de pureza fomenta la vida de fe, la vida que brota de la fe y se devuelve según la fe y conduce finalmente a la contemplación. Ahora, esto, pureza de corazón, implica que uno guarda el sexto y noveno mandamiento: no fornicar, no desear mujer o esposo ajeno. Por ejemplo, José en Egipto, puro y casto. Cuando esta mujer malvada quería pecar con él dijo: ¿cómo voy a pecar ante los ojos de mi Dios? Judith, por ejemplo, quedó viuda, joven, y quedó casta. Susana igual, Susana hasta aceptó ser condenada a la muerte,
antes que de ceder durante el capricho de unos perdidos, etcétera, etcétera. En un libro de los masones del siglo XIX decían, el mejor puñal para herir la iglesia en el corazón es la corrupción. Hagan corazones corruptos y dejará de ver católicos, así de sencillo. Y por eso, por ejemplo, las mujeres que se dicen católicas, que se visten mal, de licra, de short, de pantalón bien apretado, destapadas, etc., no tienen ni idea de la pureza. Otra cosa también, sentir tentación no es pecado, consentir aceptar es pecado. Sentir no es pecado. ¿Por qué? Porque como siente, tiene ganas de comer, beber, dormir, tiene ganas de complicar la vida. Hasta ahí, estas son las pasiones de todos los animales. Pero el problema, no consentir lo que uno no puede tener, no puede hacer. Otra bienaventuranza, bienaventurados los pacíficos, porque se han llamado hijos de Dios. Bienaventurados los pacíficos. Pacíficos son los que aborrecen la discordia, aman la unión, procuran restablecerla cuando ésta se ha alterado. Pacíficos, los que aman la paz, aborrecen la discordia. Discordia significa los corazones, cada uno va de un lado, discordia. Discordia. Cordis, corazón. Dis, opuesto, separación, alejamiento. Todos los pacíficos son los que aborrecen la discordia, aman la unión en la familia, en la patria, en la vecindad, procuran restablecer la unión cuando se ha alterado. Por ejemplo, Abraham pacíficamente se separa de su sobrino Lot para no tener problemas. El rey David también ama la paz, la tranquilidad. Entonces, pacíficos son los que aman la paz, aborrecen la discordia. Después otra bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, por la santidad, por la verdad, porque suyo es el reino de los cielos. Aquellos que padecen persecución por la justicia, por el sentido bíblico, justicia, José es un hombre justo, es un santo, ¿sí? Aquellos que padecen persecución, que padecen persecución por la justicia, que sufren con paciencia y ánimo varonil las burlas, desprecios, desvíos, privaciones y otras penalidades a causa de su fe y de su virtud. Estos son fuertes. Repito, esto es importante. Bienaventurados los que padecen persecución. Esta persecución puede ser burla, desprecio, desvíos, privaciones y otras penalidades que sufren justamente. Bien, lo sufren por la santidad. Por ejemplo, Abel fue perseguido por su hermano Caín, injustamente. Elías fue perseguido por la verdad. No quería la idolatría, fabricar dioses falsos. Fue perseguido por la reina Jezabel y Acab. Isaías igual, por decir la verdad, perseguido. Jeremías, peor todavía, hasta lo golpearon, echaron a la cárcel por decir la verdad. Frente a Jeremías había un montón de falsos profetas, entre los sacerdotes del templo. Daniel también. Daniel, por envidia, fue echado, por no seguir la orden del rey pagano, rezaba a Dios verdadero, echado a la fosa de los leones. Daniel y sus compañeros, los hermanos macabeos, que no aceptaban la idolatría impuesta por los reyes helenísticos griegos de Siria, fueron perseguidos. Juan Bautista, porque fue decapitado, porque decía el rey Herodes que no tenía derecho de tomar una mujer que no es su esposa. San Esteban, igual, por predicar a Cristo, lo persiguen, y todos los mártires. Entonces, estas son las bienaventuranzas. ¿Qué dijimos? Bienaventurados los pobres de espíritu, que no tienen apego a las cosas, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, dulces, amables, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Lloran al ver el mal, lloran por sus pecados, no lloran porque fueron criminales en la cárcel, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, de santidad. Eso también es muy importante. Entonces, que van en pos de la virtud, de la gracia, con el mismo ardor que con hambriento se esfuerza de tomar alimento.
Bienaventurados los limpios los limpios de corazón, porque ven a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzan misericordia. Bienaventurados los pacíficos, los que aman la paz, la concordia, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la santidad, por la verdad, porque de ellos es reino de los cielos. Y Cristo concluye con algo muy, muy hermoso. Bienaventurados seréis cuando os aborrecen los hombres y se apartaren de ustedes, se apartaron, los menosprecian, hablaron falsamente con todo tipo de mal de ustedes por causa del Hijo del Hombre. Alégrense, porque su galardón será grande en los cielos. Terminamos esta meditación sobre las bienaventuranzas con una comparación. Máximas ideas del cristianismo y las del mundo. Noten esto. Máximas del cristianismo auténtico y máximas ideas, opiniones del mundo. En el Sermón del Monte y principalmente en las 8 bienaventuranzas, publica el Salvador las máximas o leyes de su reino, del cristiano. Esto de decir, bienaventurados los pobres, los que lloran, los perseguidos, los mansos, los pacíficos, los limpios de corazón, es un lenguaje que viene del cielo, un lenguaje nuevo que nunca había sido oído en los imperios paganos. Al contrario, los paganos decían, dichosos los ricos, dichosos los que poderosos, dichosos los, etc. Entonces, estas bienaventuranzas vienen del cielo. Con esto se contrapuso Jesús a las terrenas esperanzas de los judíos acerca del Mesías, porque ellos pensaban que iba a ser un emperador que iba a conquistar el mundo entero para ellos, y mostró que su reino, Cristo mostró que su reino no es de este mundo, que no es un reino de Fausto y de placeres, sino un reino de privaciones y de abnegación, humildad, castidad. Estas máximas de su reino están en la más abierta, inflexible contraposición a los principios del mundo que no es cristiano. En el mundo, el pecado, el mundo no cristiano, reina la concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, riquezas, poder, concupiscencia soberbia de la vida, como dice San Juan. Los hombres del mundo dicen, goza de los bienes y alegrías que el mundo te ofrece. No niegues nada a tus sentidos. Da rienda suelta a tus pasiones e inclinaciones. Eso dice el mundo pecador, ¿no? No toleres que nadie te falte. Véngate de tu ofensor. No te cuides de necesidades ajenas. Cada cual mire por sí. Éstate alegre, bebe y coma. Aprovecha de cuanto puedas de los goces y bienes de la tierra. Eso dice el mundo paganizado materialista. Las leyes de Cristo, las leyes que Cristo establece para los miembros de su reino son enteramente opuestos. El que vive, pues, según las máximas del mundo, no puede ser cristiano verdadero, discípulo de Cristo, imitador de Cristo, ni heredero del cielo. ¿Y qué pasa actualmente? Bien, el materialismo nos ha invadido y los cristianos hoy muchísimas veces, por desgracia, vivimos como paganos con la etiqueta cristiana. Eso realmente es algo triste. Por eso San Francisco, por ejemplo, Santo Domingo, San Francisco, han reaccionado contra el materialismo de su tiempo, sacrificando todos sus bienes, aunque fueron muy ricos, dejaron todo, y fueron de Guarache a mendigar su pan. Mendigos, humildad, pobreza, abnegación, todas esas cosas. Entonces, cuidado que nosotros debemos tomar el Evangelio en serio, tomar el Evangelio en serio y no seguir las máximas del mundo.